según el gobierno, de un total de 5.192 colegios que abrieron sus puertas desde marzo, 169 han tenido que suspender sus actividades por casos confirmados o sospechosos de COVID-19. Bueno, vamos a conversar sobre este y otros temas y tomamos contacto con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fresia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se veía venir, ¿no? Después de este balance que han hecho desde el Mineduc de estas suspensiones de clases que se han hecho en varios colegios por los protocolos que hay que tomar cuando se detectan casos. ¿Cómo ha sido calificada por ustedes esta medición de casi que el 95% que han tenido que ir y volver, ¿no? Después o suspender clases. Bueno, este es un proceso que evidentemente es complejo, el de ir recuperando gradualmente la presencialidad en las comunas donde es posible desde el punto de vista sanitario y cumpliendo con todos los protocolos. Y desde ese punto de vista, lo que hemos visto en Chile es coincidente también con las mejores experiencias a nivel internacional, que muestran que en términos generales, hoy día el balance que tenemos es que el 95% de los establecimientos que han abierto han mantenido sus clases sin interrupción, salvo las cuarentenas, obviamente. Si pasan a cuarentena tienen que cerrar, pero sin tener que interrumpirse por casos específicos de COVID. Y eso ha ocurrido, esas suspensiones han ocurrido en eventos más bien marginales, que dependen de que hay casos, si hay casos sospechosos, casos confirmados, y las medidas también son diversas. A veces se suspende un nivel, un curso, o si es necesario, se suspende por un tiempo el establecimiento completo. Esa lógica que entendemos puede resultar de compleja operación, incómoda a veces para los colegios y para la familia, es de alguna manera a la cual nos hemos tenido que acostumbrar y vamos a tener que seguir acostumbrándonos, porque la aplicación de esos protocolos... Ministro, ¿cómo lo proyectan ustedes? Porque es una forma que quizás en la que nos vamos a tener que acostumbrar, también quienes somos padres y apoderados, ¿no? Porque vuelven a clase y por estos protocolos tienen que seguir. Ahora, el tema es cómo se hace soportable este ritmo de híbrido, porque no siempre está funcionando el sistema y es ahí el desafío quizás, o se lo pregunto a usted, que es el ministro de Educación, para ver cómo están esos desafíos en cuanto a ir mezclando la presencialidad con la educación a distancia. Claro, efectivamente, Fresia, ese es el desafío, primero, cómo se va avanzando para una aplicación cada vez más óptima de los protocolos y de la organización de los colegios. Vemos, por ejemplo, establecimientos que inicialmente hacían turnos, pero que hoy día ya han encontrado la manera de, cumpliendo con los protocolos sanitarios, darle mayor continuidad a la presencialidad de todos sus alumnos. Eso ha ido cambiando. Vemos también como, por ejemplo, al principio los colegios eran muy cautelosos a la hora de aplicar los protocolos de seguimiento, y frente a un caso sospechoso en una familia cerraban todo el colegio, cuestión que obviamente no era lo adecuado y también se va ordenando. Pero eso no significa, y usted tiene toda la razón, de que esto sea un proceso que no genere dificultades. Es un proceso complejo, que de alguna manera tiene que combinar lo sanitario y cómo nos vamos acostumbrando a cumplir de la mejor manera los protocolos sanitarios, dándole la mayor presencialidad a los alumnos, pero teniendo muy presente que en algunas oportunidades va a haber que retroceder, y también cómo vamos incorporando mecanismos que permitan combinar, precisamente por esas situaciones, la educación presencial con la educación a distancia cada vez que sea necesario hacerlo. Y ahí los colegios han avanzado mucho, han recibido apoyo tanto en recursos como también en asesoría del Ministerio de Educación para poder ir avanzando en esa materia. ¿Ministro? Y por otro lado también tenemos aún el desafío de colegios que, estando en comunas en fase 2 o siguiente, aún no han dado el paso a la presencialidad, y eso también es un desafío que tenemos que ir desarrollando. Y eso, la obligatoriedad de eso, de que en fase 2, por ejemplo, comiencen a funcionar los establecimientos, eso va a depender de cada comunidad. ¿Cómo se va a ir de alguna manera estableciendo medidas que tienen, me imagino, que ser un poquito más uniforme y ya avanzado en el tiempo? Y le pregunto de cara al segundo semestre. Claro, por supuesto que todo esto es muy dependiente de la evolución de la pandemia, ¿cierto? Porque hoy día estamos combinando comunas en cuarentena, otras que están en fase 2.
es complicado, y esto hay que ser bien empático con las comunidades, cuando una comuna pasa a fase 2 y hace el esfuerzo por abrir y luego retrocede a cuarentena. Claro, es un golpe, digamos, para esas comunidades porque tienen que volver atrás. Exacto. Y volver a lo presencial, a la educación a distancia. Y eso obviamente que es complejo. En la medida que la pandemia vaya, y esperamos y tenemos esperanza, gracias al proceso de vacunación, de que se vaya normalizando en un contexto todavía complejo, esto debiese también ordenarse. Y creemos que acá hay un elemento que es muy importante. Nosotros siempre hemos dicho que la voluntariedad de las familias es clara. Son los papás, en definitiva, quienes debemos tomar la decisión si enviamos o no a nuestros hijos a las clases presenciales. Y para ello es muy importante que los colegios estén disponibles. Es muy difícil, es imposible pedirle a un papá que tome una decisión, que elija si acaso el colegio no está abierto. Entonces, y ahí el trabajo que estamos haciendo con los sostenedores es a que se generen esas oportunidades, esos espacios. Por supuesto que a medida que esto vaya evolucionando, que ya no tengamos tantas cuarentenas, se le puede dar una mayor continuidad también, y lo hemos Por eso, para el segundo semestre, ¿hay algo establecido, ministro? Es muy dependiente, Fresia, de lo que ocurre con las condiciones sanitarias. Que no parece ser buena, por lo menos, y lo han dicho desde algunos gremios, desde el Colegio Médico, por ejemplo, lo hablábamos ayer aquí en Noticias Express, que van a haber 4 semanas, u 8 al menos, por el invierno, ¿no? Que van a ser bien complejas. Entonces, después de vacaciones de invierno, si nos ponemos como en un calendario habitual... Ese va a ser el momento en que vamos a tener que evaluarlo. Perfecto, efectivamente. Esa era la pregunta. Nosotros estamos en permanente conversación con el Ministerio de Salud, para ir viendo, bueno, cómo se engarza de mejor manera la apertura de las escuelas con el plan paso a paso, cómo darle cierta continuidad. Vemos que los protocolos son efectivos, lo que hablábamos al principio de la conversación, y obviamente yo creo que el invierno va a marcar un hito, ¿cierto?, tanto en la evolución de la pandemia, va a coincidir también con un avance en el proceso de vacunación. Están llegando cada vez más dosis y eso acelera el proceso, y ciertamente el segundo semestre yo creo que va a tener un régimen mixto, distinto de continuidad, que obviamente nos va a llevar a un trabajo mucho más directo con los sostenedores para asegurar que las familias puedan tomar la decisión. Ministro, ¿cómo se va a abordar el tema de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, es un tema fundamental. Acá hay que distinguir dos aspectos, lo que tiene que ver directamente con la salud mental. Exacto. Claro, y con la salud mental que en el fondo excede lo estrictamente educativo, pero que obviamente se está abordando particularmente a partir del programa Saludablemente. Y algo que está vinculado con eso, que es el bienestar socioemocional de los niños, que tiene mucho más que ver con lo que ocurre en las escuelas o en el proceso educativo. El bienestar socioemocional y el desarrollo integral de los niños se ha visto evidentemente muy golpeado. Nosotros estamos tomando una serie de medidas con los establecimientos educacionales dentro del plan Chile Recupera y Aprende, donde uno de los ejes principales de ese plan es el bienestar socioemocional de los niños, que apunta, primero se hace cargo del diagnóstico. Nosotros hicimos un diagnóstico que muestra cómo el porcentaje de jóvenes que tiene mayor sensación de soledad, de tristeza, de que se sienten aislados por razones bastante evidentes, que quieren volver a encontrarse con sus comunidades, va creciendo. Entonces hay una parte que es tratar de darles ese espacio vinculado a las condiciones sanitarias, y por otro lado un trabajo que hacemos con profesores y alumnos para poder ayudarlos a que identifiquen sus emociones y las puedan transmitir. Parte importante de lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los jóvenes pasa por poder identificar cuáles son sus sensaciones, sus emociones, y poder transmitirlas para poder abordarlas. Y para ello tenemos un trabajo con los profesores a través de la bitácora docente, que es un instrumento que se puso a disposición durante la pandemia el año pasado y que se ha seguido trabajando, que apunta a que los profesores tengan también un respaldo y un apoyo para ellos, identificar cuál es su situación socioemocional, y por esa vía también, a través de otras plataformas de herramientas que también están a disposición de las comunidades, ir trabajando con los alumnos en sus distintas etapas, tanto por edades como también de acuerdo a las
carencias que se vayan manifestando durante este tiempo. Sí, se hace muy urgente tratar el tema de salud mental, bueno, eso según también distintos gremios encargados de ese tema. Lo curricular también sabemos que los contenidos no nos han pasado, es un terremoto en la educación, decía usted, pero eso tiene vuelta atrás respecto a si se va a poder conseguir poner al día o recuperar este tiempo en cuanto a los contenidos que no lo pudieron ver el año pasado y nos imaginamos que este 2021 no va a ser muy distinto. Sí, efectivamente es un desafío enorme el que tenemos. Recordemos además que tanto el año pasado como este trabajamos sobre la base de un currículum priorizado, que es un currículum que se concentra en aspectos esenciales y que se pueden integrar por distintos niveles. Incluso si uno toma ese currículum priorizado, los resultados que arrojó el diagnóstico integral de aprendizaje son malos resultados, ¿cierto? No, los jóvenes no alcanzan ni el 60% de los aprendizajes esperados de este currículum priorizado. Pero es bien importante su pregunta, Frecia, porque la duda acá, la gente dice, bueno, ¿y esto se perdió? La respuesta es no está perdido. Hay un amplio espacio para recuperar los aprendizajes y para nivelar a los alumnos. Nosotros estamos en un trabajo constante a través del programa Escuelas Abiertas y una serie de otras iniciativas como Leo Primero, Sumo Primero, que apuntan precisamente a reforzar aquellos aprendizajes que se han visto más mermados. Por ejemplo, la lectura en los primeros años. Pero eso ¿cuánto demora en recuperarse? Porque ya, la respuesta está dicha que sí, se recupera, pero ¿en cuánto tiempo? Y sobre todo, claro, hay algunos niveles que tienen temas más complejos, más específicos, como los primeros básicos de aprender a leer o los cambios de ciclo. Exacto. A ver, es difícil, sería dar una proyección específica en el tiempo, obviamente que es complejo. Pero lo que sí sabemos es que el plan de Escuelas Arriba, vinculado con la priorización del currículum, está diseñado para ir recuperando de manera rápida lo perdido y nivelar a los estudiantes dentro, por ejemplo, de un año. Ahora, eso requiere, sí, varias condiciones que son muy importantes. Una, que es una condición más bien conceptual, y es que esto exige un trabajo común, una mirada común del país respecto de la urgencia de hacer este trabajo de recuperación y nivelación. Yo lo he dicho varias veces, aprovecho a reiterarlo acá, creo que si nunca es conveniente politizar el debate educacional, hoy día claramente eso es la peor alternativa. Y tenemos que hacer de educación un espacio común donde todos los esfuerzos de las comunidades educativas, de los generadores de política pública, se centren en cómo recuperar a la mayor velocidad posible estos aprendizajes. Lo segundo es que, si bien la educación a distancia obviamente se ha mejorado mucho durante este tiempo y se han generado muchos apoyos para fortalecerla, la presencialidad es también muy relevante para poder recuperar con mayor velocidad. De hecho, si uno mira, por ejemplo, lo que han hecho países desarrollados del hemisferio norte, fue poner urgencia a la recuperación de las actividades presenciales. Incluso muchos países como Francia mantuvieron ininterrumpidos sus clases presenciales durante periodos de cuarentena prolongada, porque en la presencialidad se puede acelerar con mucho mayor eficiencia este proceso de recuperación. Sabemos que nosotros estamos en un momento complejo por las cuarentenas, por eso hay que combinarlo, pero también ahí este trabajo común y este objetivo común hay que ponerlo en cómo recuperar con la mayor velocidad posible estos espacios, porque es muy distinto para un niño pequeño que tiene que aprender a leer, que lo haga con su profesor y sus compañeros en la sala de clase, que hacerlo con mecanismos a distancia, que atendía todas las complejidades que eso tiene, pueden ser muy poco efectivas para un grupo importante de alumnos, o alumnos técnicos profesionales que necesitan su formación práctica, solo por poner dos ejemplos de pequeños o de jóvenes ya más grandes. Entonces, ahí hay que poner un esfuerzo común. Los sostenedores y las comunidades educativas están haciendo ese trabajo. Hemos visto cómo a medida que las comunas salen de cuarentena, efectivamente los establecimientos van abriendo. Nosotros hoy día tenemos del orden de un poco menos del 50% de los colegios que podrían estar abiertos, están abiertos. Eso es una buena noticia. El mundo municipal tiene que hacer un esfuerzo adicional, pero también se está trabajando con ellos para colaborar en que eso sea posible. Y por tanto, exacto, si uno mira esto como un esfuerzo común, evitamos todo tipo de conflicto innecesario en el ámbito educacional,
y concentramos los esfuerzos en recuperar los aprendizajes, nivelar a los alumnos, darles espacios de presencialidad que se sabe que en esto no hay dos opiniones, son los más efectivos, creo que vamos a poder avanzar con velocidad. Bien, vamos ciertamente a quedar atentos, sobre todo lo que se resuelva ahora en la época de vacaciones de invierno. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fresia. Hasta luego. Nos vemos.